¿Alguna vez has cometido un error tan monumental que cambió el rumbo de tu vida en un solo instante? Hay un rumor en los bajos fondos de Chicago sobre una noche en el Obsidian Lounge, una noche en la que Silas Romanov, el jefe mafioso más temido de la costa este, miró a una humilde camarera, sonrió y le lanzó un desafío escalofriante. Si bailas este vals, me casaré contigo. Se suponía que era una broma, un juego cruel de un depredador que juega con su presa. Él se rió. Toda la sala VIP se rió, pero el final de esta historia sorprendió a todos, especialmente a él. El Obsidian Lounge no era solo un club nocturno, era una fortaleza revestida de terciopelo negro y adornos dorados, que se hacía pasar por un patio de recreo para los obscenamente ricos. Situado bajo las bulliciosas calles del centro de Chicago, era un establecimiento donde se blanqueaban fortunas, se compraban carreras políticas y se comerciaba con vidas humanas como si fueran fichas de póker. El aire estaba permanentemente cargado con el aroma de los puros cubanos importados, la costosa colonia Tom Ford y el olor metálico del miedo. El Lela Nena Hayes conocía las reglas del Obsidian. Regla número 1, mantener la mirada baja. Regla número 2, nunca escuchar las conversaciones. Regla número 3, si un VIP te toca, sonríe y aléjate. A sus 23 años, Ella Nena era extenuantemente hermosa, pero no tenía ningún interés en aprovecharlo. Llevaba el uniforme estándar, un elegante vestido negro con una gran abertura que la hacía sentir más como un mueble que como un ser humano. Llevaba una bandeja con vasos de cristal y una botella de Macallan 25 que costaba más que su alquiler. Le dolían los pies, un dolor sordo que se extendía por las pantorrillas, pero apretó los dientes. Necesitaba ese trabajo. Las facturas médicas de su hermano pequeño se acumulaban y las propinas en la sección VIP eran astronómicas. Esa noche, la sección VIP estaba cerrada al público en general. Estaba reservada para un hombre y su séquito, Silas Romanov, cuyo nombre solo de pensarlo le hacía sentir como si estuviera tragando cristales. Silas era el nuevo jefe del sindicato Romanov tras la repentina y violenta muerte de su padre. Tenía 30 años. Estaba construido como un boxeador de peso pesado, pero se movía con la gracia depredadora de una pantera. Tenía el pelo negro azabache, rasgos aristocráticos afilados y ojos del color de una tormenta invernal, fríos, grises y totalmente implacables. Ella Nena se quedó de pie cerca de las pesadas cortinas de terciopelo, observando cómo se desarrollaba la escena. Silas estaba sentado en el centro de una cabina de cuero curvada, rodeado de 6 hombres fuertemente armados con trajes a medida. Entre ellos se encontraba su famoso y brutal ejecutor, Dominic Costa. Frente a Silas se sentaba un concejal con aspecto aterrorizado, sudando profusamente en su cuello de seda. «Trae la botella, Ella Nena», siseó el señor Henderson, el gerente de planta, empujándola ligeramente entre los omóplatos. «Y, por el amor de Dios, no derrames ni una gota». Respirando hondo para tranquilizarse, Ella Nena equilibró la bandeja de plata y salió de las sombras. El bajo zumbido de los bajos de la planta principal estaba totalmente ausente aquí. Reinaba el silencio, salvo por los tensos murmullos de hombres peligrosos. Cuando se acercó a la mesa, Dominic Costa se detuvo a mitad de la frase y clavó sus oscuros ojos en ella. Se reclinó en su asiento, con una fea sonrisa burlona en los labios. Vaya, vaya. Henderson por fin había contratado a alguien que merecía la pena mirar. Ella Nena mantuvo la mirada fija en la mesa, con las manos firmes mientras colocaba los vasos uno a uno. Vertió el líquido ámbar, asegurándose de que cada vaso tuviera exactamente 2 dedos de altura. «Te he hecho una pregunta, cariño». Dominic insistió, extendiendo la mano para recorrer con un dedo insensible su brazo desnudo. Ella Nena se tensó. Regla número 3. Sonreír y marcharse. Pero estaba cansada. Llevaba trabajando 12 horas. Su hermano tenía fiebre esa mañana y el contacto de Dominic le ponía los pelos de punta. Antes de que pudiera evitarlo, retiró el brazo bruscamente. «Estoy aquí para servir la bebida, señor, no para entretenerle», dijo Ella Nena con una voz sorprendentemente firme, aunque su corazón latía con frenesí contra sus costillas. Toda la mesa quedó en silencio. El concejal parecía a punto de desmayarse. Dominic se sonrojó y se levantó a medias de su asiento, con la mano cayendo hacia la funda oculta bajo su chaqueta. «Dominic, pequeño». La voz era baja, suave
y con absoluta autoridad. No necesitaba ser alta para dominar la sala. Silas Romanov se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Levantó una mano y Dominic se quedó paralizado al instante, hundiéndose lentamente en su asiento, aunque sus ojos lanzaban miradas asesinas a Elena. Silas volvió su mirada hacia ella. Era la primera vez que ella lo miraba directamente a los ojos, y se sintió como si estuviera a punto de caer por un precipicio. No había calidez en ellos, solo un intelecto frío y calculador. ¿Cómo te llamas?, preguntó Silas con una voz grave que le provocó un escalofrío. Ellanena, respondió ella, luchando contra el impulso de apartar la mirada. Silas la miró fijamente durante un largo y angustioso momento. Observó su postura rígida, el desafío en sus ojos y el ligero temblor de sus manos, que sostenían la bandeja de plata vacía. Poco a poco, una lenta y peligrosa sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar un rompecabezas particularmente interesante. Ellanena. Saboreó el nombre, dándole vueltas como si lo estuviera inspeccionando. Tienes mucho descaro al insultar a mi inquilino izquierdo. La mayoría de los hombres de esta ciudad perderían la lengua por menos. No lo insulté, dijo Ellanena, levantando ligeramente la barbilla. Establecí un límite. Supongo que un hombre de su estatura comprende la importancia de los límites. Un grito ahogado colectivo resonó entre los hombres sentados a la mesa. Ellanena se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de responder con descaro al hombre más peligroso de Chicago. Se preparó, esperando un disparo o como mínimo una brutal bofetada. En cambio, Silas se echó a reír. Era un sonido rico y oscuro que parecía totalmente fuera de lugar en el mundo empapado de sangre en el que vivía. Se recostó, cruzando una pierna larga sobre la otra. En ese preciso momento, el cuarteto de cuerda en directo, situado en la esquina de la sala VIP, contratado específicamente para ahogar los gritos si las negociaciones se torcían, comenzó a tocar. Era un vals melancólico e inquietante. El vals número 2 de Dmitri Shostakovich. Silas escuchó la música durante un segundo, sin apartar la mirada. Ellanena, eres una criatura audaz, Ellanena, murmuró Silas, con una mirada divertida en sus ojos tormentosos. Aprecio la audacia, pero la audacia sin habilidad es solo estupidez. Se puso de pie. Se alzaba sobre ella, irradiando un calor sofocante y el aroma de la pólvora y la madera cara. Salió de la cabina y le tendió una mano grande y llena de cicatrices. Dicen que este vals requiere un equilibrio perfecto, una confianza perfecta entre los compañeros, dijo Silas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro hipnótico destinado solo a ella. No confío en nadie. Juguemos a un juego, Ellanena. Si puedes bailar este vals conmigo a la perfección, sin pisarme los pies, sin apartar la mirada y sin temblar. Hizo una pausa y volvió a esbozar una sonrisa maliciosa. Si bailas este vals, me casaré contigo. Los hombres de la mesa estallaron en una risa burlona y aduladora. Dominic dio una palmada en la mesa. Les pareció divertidísimo. El multimillonario jefe de la mafia, burlándose de la camarera arrogante y sin un centavo. Ellanena se quedó paralizada. Miró su mano extendida. Era una broma destinada a humillarla, a ponerla en su sitio antes de que, inevitablemente, la despidiera o algo peor. Pero Ellanena tenía un secreto. Antes de las deudas, antes de que su padre desapareciera, antes de que su hermano enfermara, había pasado 15 años compitiendo en bailes de salón. Ellanena no se rió, no lloró. Dejó la bandeja de plata en el borde de la mesa, levantó la barbilla y puso su pequeña y pálida mano en las fauces del león. Díganos a dónde ir, señor Romanov. Las risas en la sala se apagaron de forma repentina y antinatural. Dominic Costa se quedó con la boca ligeramente abierta. La sonrisa de Silas vaciló durante una fracción de segundo. Un destello de auténtica sorpresa cruzó sus rasgos antes de que la máscara de arrogante diversión volviera a colocarse en su sitio. Apretó con fuerza la mano de ella. Su piel era áspera, callosa por años de violencia. Sin embargo, su tacto era sorprendentemente preciso. Muy bien, murmuró Silas, bajando la voz una octava. La atrajo bruscamente hacia su pecho.
Eleyanena jadeó al chocar contra una pared de sólidos músculos ocultos bajo el traje a medida de Tom Ford. Él colocó su mano derecha firmemente en la parte baja de su espalda, presionando con los dedos su columna vertebral a través de la fina seda de su vestido uniforme. El calor que irradiaba era intenso, casi abrumador. El cuarteto de cuerda, sintiendo el cambio en la atmósfera de la sala, pareció tocar con una energía frenética renovada. Las notas melancólicas de Shostakovich se intensificaron, llenando el pesado silencio de la sala BP. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silas contó en voz baja, con sus tormentosos ojos grises fijos en los de ella. Dio el primer paso, retrocediendo con un poder agresivo y arrollador. Su intención era desequilibrarla inmediatamente para hacerla tropezar y poder reírse, soltarla y poner fin a ese juego humillante. Pero Eleyanena no tropezó. Mientras él retrocedía, ella avanzaba, impulsando el movimiento con una técnica impecable. Igualó perfectamente su larga zancada, su cuerpo se deslizó por el suelo de mármol negro con la gracia del agua que fluye sobre la piedra. Mantuvo su postura rígida, con la mano izquierda apoyada ligeramente en su bíceps y la derecha entrelazada con la de él. Silas entrecerró los ojos, aumentó el ritmo, dando pasos más amplios y complejos, girándola hacia las cortinas de terciopelo. Eleyanena lo siguió sin esfuerzo. La pesada tela de su uniforme se abría alrededor de sus piernas. Ella no miró hacia abajo, no miró sus pies. Mantuvo la mirada fija en la de él, con una expresión totalmente indescifrable. ¿Dónde aprendió una camarera de cócteles a bailar como una Romanov?, preguntó Silas en voz baja, con su aliento acariciando la mejilla de ella mientras la hacía girar en un vertiginoso y apretado giro. ¿Dónde aprendió un jefe de la mafia a bailar como un caballero? Elena contó sin interrupción, saliendo del giro y volviendo a la perfecta posición cerrada. Un músculo se tensó en la mandíbula de Silas. Ya no sonreía. La diversión había desaparecido, sustituida por una intensidad oscura y ardiente. Los hombres de la mesa permanecían completamente en silencio, observando a su despiadado líder deslizarse por la pista con una chica que se mantenía firme frente a un huracán. Se movían juntos en un extraño trance hipnótico. El vals era una conversación de cuerpos, y Eleyanena hablaba su idioma con fluidez. Él empujaba, ella cedía, ella creaba espacio, él lo llenaba. La tensión entre ellos era eléctrica, crepitante, con un peligro tácito y una química innegable y exasperante. Eleyanena podía sentir la pesada forma de un arma enfundada contra sus costillas, presionando su costado. Era un claro recordatorio de con quién estaba bailando. Una palabra equivocada, un paso en falso, y no solo perdería su trabajo, podría perder la vida. Sin embargo, por primera vez en años, se sentía completamente viva. El agotamiento se desvaneció, sustituido por adrenalina pura y sin diluir. «No me tienes miedo», observó Silas, con una voz grave que resonaba en su pecho mientras pasaban junto al anciano, que ahora agarraba su vaso con manos temblorosas. «¿Debería tenerlo?», preguntó Eleyanena. «Todos los demás lo tienen. Quizá todos los demás se impresionan fácilmente». Silas soltó un suspiro seco que podría haber sido una risa. La atrajo hacia él, eliminando la distancia cortés que los separaba. «Estás jugando a un juego muy peligroso, pajarito. Tú lo has empezado», le susurró Eleyanena, con el corazón latiéndole frenéticamente contra el pecho de él. La música alcanzó su dramático crescendo. Silas la hizo girar, y su mano era lo único que la mantenía anclada a la tierra. Por un breve segundo, ella voló. Luego, con un fuerte tirón, la volvió a atraer hacia sus brazos. Ella chocó contra su pecho y se le cortó la respiración. Él la inclinó hacia abajo, con la espalda arqueada sobre su brazo y la cara a pocos centímetros de la de él. El vals terminó. Permanecieron inmóviles en esa posición. Eleyanena respiraba con dificultad mientras miraba a los ojos de Silas. La tormenta en su mirada se había oscurecido hasta convertirse en una tempestad. El arrogante jefe de la mafia que había lanzado un cruel desafío había desaparecido, sustituido por un hombre que miraba a una mujer como si nunca antes hubiera visto a una. Lentamente, la incorporó. La sala permaneció en silencio. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar. Eleyanena dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Se alisó el vestido, con las manos temblorosas por primera vez desde que había comenzado el baile.
Creo que he cumplido mi parte del trato, señor Romanov, dijo Elyanena, con la voz ligeramente temblorosa, a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. No le he pisado los pies, no he apartado la mirada. Hizo una pausa y respiró hondo. Ahora, si me disculpa, tengo otras mesas que atender. Se dio la vuelta para marcharse, invadida por un deseo desesperado de huir. Había sobrevivido, había ganado el juego. Ahora tenía que correr antes de que él cambiara las reglas. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, una mano fría y firme le agarró la muñeca. Elyanena jadeó al ser empujada hacia atrás y chocar contra el costado de Silus. Él le rodeó la cintura con el brazo, sujetándola contra él con fuerza de hierro. ¿Quién te ha dicho que te puede decir?, gruñó Silus, con voz desprovista de cualquier calidez. Miró por encima de la cabeza de ella hacia sus hombres. Dominic, prepara el coche, ella viene con nosotros. A Elyanena se le heló la sangre. ¿Qué? No, suéltame. El baile ha terminado, pensó presa del pánico, luchando contra el agarre de él. Pero era como luchar contra una estatua. El baile acaba de empezar, dijo Silas, mirándola con una expresión aterradora por su calma. Hice una promesa, y un Romanov nunca rompe su palabra. ¡Jefe!, gritó uno de los guardias que estaba cerca de la entrada VIP. Fue la única advertencia que recibieron. Las pesadas puertas insonorizadas de la sala VIP no se abrieron. Explotaron hacia adentro. Fragmentos de madera astillada y cristal negro llovieron como un granizo letal. El rugido ensordecedor de las armas automáticas rompió el refinado silencio de la sala. El hombre que había gritado fue lanzado instantáneamente hacia atrás, con el pecho cubierto de sangre. El aterrorizado concejal ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que la mesa bajo la que se escondía fuera destrozada por las balas. ¡Al suelo!, rugió Silas. Con un solo movimiento fluido, derribó a Elyanena al suelo. El mundo se disolvió en una cacofonía de cristales rotos, metal chirriante y el repugnante ruido sordo de las balas al impactar contra la carne y los muebles. Silas echó su pesado cuerpo sobre ella, protegiéndola completamente, mientras la cabina de terciopelo detrás de ellos quedaba destrozada. El sindicato Bulov acababa de irrumpir en la fiesta. El suelo vibró con la fuerza concusiva del asalto. Elyanena apretó los ojos y se tapó los oídos con las manos. Pero el ruido era absoluto, un peso físico que la aplastaba. El olor a colonia cara fue sustituido instantáneamente por el fuerte hedor metálico de la cordita y la sangre fresca. Por encima de ella, Silas no estaba entrando en pánico. Se movía con una precisión fría y aterradora. Con un brazo presionando a Elyanena contra las baldosas de mármol, sacó una pesada Sig Sauer negra, mate de su funda de hombro. Dominic, el pasillo este. Silas ladró, su voz atravesando el caos como un cuchillo, cubriendo. Dominic rugió desde detrás de una mesa de mármol volcada, devolviendo el fuego con brutal eficacia. Mantente agachada. Haz exactamente lo que te digo o morirás. ¿Lo entiendes?, gritó Silas cerca del oído de Elyanena. Elyanena solo pudo asentir frenéticamente. No podía hablar. El terror le cerraba la garganta por completo. ¡Muévete! Silas la levantó por la parte trasera del vestido, prácticamente arrastrándola por el suelo. Se quedaron agachados, escondiéndose detrás de los destrozados sillones de cuero. Las balas destrozaban el suelo a pocos centímetros de sus talones. Vio el violonchelo del cuarteto de cuerda, hecho añicos. Vio al camarero, un chico joven llamado Leo, con el que solía bromear, tendido inmóvil detrás de la barra. Un sollozo se le escapó de la garganta, pero Silas la empujó hacia adelante, sin dejarle espacio para el dolor. Llegaron a una puerta de servicio camuflada como un panel de pared con espejos. Silas golpeó con la mano un teclado oculto, dejando una huella sangrienta en el cristal. La puerta se abrió con un clic y él la empujó dentro, entrando detrás de ella y cerrando con llave, justo cuando una lluvia de balas destrozaba el espejo donde habían estado un segundo antes. Se vieron sumergidos en una oscuridad casi total, iluminados solo por el pálido resplandor rojo de las luces de emergencia. Era un túnel de servicio de hormigón, húmedo y con olor a moho. «Sigue corriendo», ordenó Silas, con la respiración pesada pero controlada. Elyanena corrió, se quitó los sensatos zapatos de tacón negros y corrió descalza sobre el hormigón helado. Le ardían los pulmones y sentía las piernas como de plomo, pero el miedo a los hombres que les perseguían la empujaba hacia adelante.
Recorrieron un laberinto de pasillos que serpenteaban bajo las calles de la ciudad. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pesada puerta de acero. Silas tecleó otro código y la abrió. El gélido viento invernal de Chicago los azotó. Salieron a un callejón desolado y lleno de basura. Un elegante todoterreno blindado negro ya estaba allí con el motor en marcha. El motor ronroneaba suavemente. Silas agarró la manilla de la puerta del copiloto, pero al hacerlo, se tambaleó y soltó un gruñido agudo y ahogado. Se apoyó pesadamente contra el vehículo, con el brazo izquierdo cayendo inútilmente a su lado. «Sube», dijo con voz ronca, con el rostro pálido a la luz de la luna. El Llanena se subió rápidamente al asiento del copiloto. Silas prácticamente se dejó caer en el asiento del conductor y cerró la puerta de un portazo. Puso el coche en marcha y los neumáticos chirriaron al salir disparados del callejón y adentrarse en las calles resbaladizas y vacías. Mientras atravesaban la ciudad a toda velocidad, esquivando el tráfico con temeraria precisión, el Llanena finalmente lo miró. La manga izquierda de su impecable chaqueta estaba empapada de sangre que goteaba sin cesar sobre la consola de cuero. Una bala lo había rozado profundamente, o tal vez se había alojado en su hombro. «Estás sangrando», dijo ella con voz temblorosa. «¡Qué observación tan aguda!», murmuró Silas entre dientes, con los nudillos blancos sobre el volante. «Abre la guantera. Hay un botiquín de primeros auxilios. Rasga mi manga y presiona la herida». El Llanena no dudó. El instinto de supervivencia se impuso a su conmoción. Cogió el botiquín y abrió una gasa gruesa. Se inclinó, con las manos manchadas de sangre, y rasgó la tela destrozada de su camisa para dejar al descubierto la herida. Era horrible, un profundo surco que le atravesaba el músculo del hombro. Presionó con fuerza las gasas contra la herida. Silas siseó de dolor y apretó la mandíbula, pero no se desvió. «Presiona más fuerte», ordenó. El Llanena presionó con ambas manos, utilizando todo su peso corporal. «¿Quiénes eran?», preguntó, con la adrenalina haciéndola más atrevida. «¿Por qué nos atacaron?». «Víctor Bulov», respondió Silas, sin apartar la vista del espejo retrovisor. «Un rival que cree que la muerte de mi padre ha debilitado a los Romanov. Ha elegido mal». «¿Y tú has decidido meterme en esto?», gritó el Llanena, con el miedo convirtiéndose en ira furiosa. «Soy camarera. Sirvo bebidas. No me disparan». Silas tomó una curva cerrada, lanzando a el Llanena contra él. Ella siguió presionando su herida, con la cara a pocos centímetros de la suya. «Dejaste de ser camarera en el momento en que bailaste conmigo», dijo Silas, con una voz aterradoramente tranquila. «Me obligaste a bailar». Silas finalmente la miró, con una mirada oscura y calculadora en sus ojos. Pulsó un botón y el coche descendió a un aparcamiento subterráneo de un edificio de gran altura. Aparcó el coche en un rincón apartado y apagó el motor. El silencio en el habitáculo era denso, solo roto por su respiración entrecortada. Silas se volvió completamente hacia ella, ignorando la herida sangrante. Extendió su mano buena y su pulgar recogió una mancha de su propia sangre en la mejilla de ella. ¿De verdad creía que elijo al azar a las camareras con las que bailo, señorita Hayes? El Llanena se quedó paralizada. El aire de sus pulmones se esfumó. «Señorita Hayes». Él sabía su apellido. Ella nunca usaba su apellido en el club. «¿Qué?», susurró ella. «Tu padre, Arthur Hayes», dijo Silas, y el nombre cayó como una bomba en el silencioso vagón. «Un contable brillante, un jugador terrible. Malversó $4 millones de las cuentas de mi padre antes de desaparecer convenientemente hace 3 años, dejándote a ti y a tu hermano enfermo ahogados en sus deudas». La mente de el Llanena daba vueltas violentamente. La desaparición de su padre, la repentina y aplastante deuda, los hombres de traje oscuro que solían vigilar su apartamento. Ella había supuesto que se trataba de prestamistas aleatorios. Nunca supo que era el sindicato Romanov. «¿Lo sabías?», susurró, horrorizada al darse cuenta. «¿Sabías quién era yo todo este tiempo?». Silas se inclinó hacia ella, sus ojos tormentosos clavándose en los de ella con una intensidad posesiva que la hizo temblar. «He sabido exactamente dónde estabas durante 3 años», dijo Silas en voz baja. «Te vi abandonar la universidad. Te vi aceptar ese trabajo miserable. Te vi pagar centavos de una deuda que nunca podrías saldar ni en 10 vidas. ¿Por qué?». Las lágrimas brotaron de los ojos de el Llanena.
Si querías matarme por su deuda, ¿por qué esperaste? Mátame. Silas soltó una risa oscura y cínica. Se recostó contra el reposacabezas y cerró los ojos brevemente para aliviar el dolor en el hombro. Matarte no me devolverá mi dinero, y francamente, matarte sería un trágico desperdicio de potencial. Abrió los ojos y la miró con una certeza absoluta aterradora. No te lancé ese desafío como una broma. Eleyanena, los Bulov se están moviendo en mi contra. Necesito una esposa, una alianza, alguien que parezca inocente ante el público, pero que tenga la entereza necesaria para permanecer al lado de un monstruo sin pestañear. Alguien que pueda bailar el vals sin mirar sus pies. Se acercó y le cogió la mano manchada de sangre entre las suyas. La deuda de tu padre está perdonada. Tu hermano recibirá la mejor atención médica del mundo. A cambio, te pondrás un vestido blanco y te convertirás en Eleyanena Romanov. Bienvenida a la familia. Moya Chana, mi esposa. La luz del sol que se filtraba por las ventanas del suelo al techo era cegadora, reflejándose en las aguas cristalinas del lago Michigan. Ellen se despertó con un grito ahogado, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras los violentos recuerdos del Obsidian Lounge la invadían. Disparos, cristales rotos, la sangre de Silus en sus manos, la escalofriante propuesta. No estaba en su estrecho y ventoso apartamento de Pilsen. Estaba tumbada en una cama king size, envuelta en sábanas de algodón egipcio, dentro de una habitación que costaba más que todas las ganancias de su vida. La arquitectura era moderna, fría e impecable. Una extensa finca en Lake Forest, Illinois, fuertemente fortificada y completamente aislada. Ellen tiró de las sábanas. Llevaba un camisón de seda que sin duda no le pertenecía. El pánico se apoderó de ella. Toby, susurró. Su hermano de 9 años estaba solo en casa con la señora Higgins, su anciana vecina. Necesitaba su medicación. Corrió hacia la pesada puerta de roble y la abrió de un empujón, solo para chocar contra un muro de músculos. Era Dominic Costa. Estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados sobre su traje a medida. Tenía un moratón reciente en la mandíbula, fruto de la emboscada de la noche anterior. Sus ojos oscuros la evaluaban con un desprecio indudable. ¿Vas a algún sitio, princesa?, se burló Dominic. Necesito ver a mi hermano, exigió Eleyanena, obligando a su voz a no temblar. Quítate de en medio. Aquí tú no das órdenes. Tu influencia, nada más. Dominic se inclinó hacia ella con voz grave y gutural. Puede que Silas te encuentre útil, pero yo sé lo que hizo tu padre, esa rata. Si estornudas mal en esta casa, yo mismo te meteré una bala y le diré al jefe que intentaste huir. Ya basta, Dominic. La voz de Silas resonó en el pasillo, aguda como el chasquido de un látigo. Salió por unas puertas dobles, vestido con pantalones gris oscuro y una camisa blanca impecable desabrochada en el cuello. Llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo, único indicio de que había recibido una bala 12 horas antes. La energía despiadada que desprendía era sofocante. Dominic retrocedió al instante, inclinando la cabeza. «Jefe, espere abajo», ordenó Silas sin mirarlo. Una vez que Dominic se hubo ido, Silas dirigió sus tormentosos ojos grises hacia Eleyanena. Observó su rostro pálido y aterrorizado y la expresión desafiante de su mandíbula. «Vístete. Hay ropa en el armario. Vamos a dar un paseo. No iré a ningún sitio contigo hasta que sepa que mi hermano está a salvo», dijo Eleyanena, clavándose las uñas en las palmas de las manos. «Si le haces daño a Toby, Toby está comiendo tortitas en la sala VIP de pediatría del Northwestern Memorial Hospital», interrumpió Silas sin pestañear. Lo trasladaron a las 3 de la mañana en una ambulancia privada. El Dr. William Sterling, el cardiólogo pediátrico más destacado del Medio Oeste, está revisando su historial mientras hablamos. Ya ha puesto a tu hermano en lo más alto de la lista de trasplantes. Elena se tambaleó, con las rodillas débiles. El Dr. Sterling había pasado meses suplicando a su secretaria para que le concediera una simple consulta, solo para ser rechazada porque no tenía un seguro de primera categoría. «Lo has conseguido», susurró, con un nudo complicado de alivio y horror apretándole el pecho. «Te lo dije, Elena, un Romanov nunca incumple su palabra». Silas se acercó, elevándose sobre ella, con una presencia totalmente abrumadora. «Compré la vida de tu hermano.
Ahora es el momento de que te la ganes. Vístete. 30 minutos más tarde, Eleyanena estaba sentada en la parte trasera de un Mercedes Maybach blindado, viendo pasar los lujosos suburbios. Llevaba un traje de falda color crema, a medida que había encontrado en el armario. Le quedaba perfectamente, lo que era una aterradora prueba de cuánto tiempo llevaba Silas observándola. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente Eleyanena, rompiendo el pesado silencio. Podrías haber sobornado al Dr. Sterling y retenido a Toby como rehén para conseguir lo que querías. ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué la charade? Silas sirvió 2 dedos de whisky de la licorera incorporada en el coche con su mano buena. No le ofreció nada. Porque mi sindicato está sangrando, dijo Silas, mirando fijamente su vaso. Cuando mi padre, Alexe, fue asesinado el mes pasado, la familia percibió debilidad. Víctor Vulov quiere mi territorio, pero lo más importante es que quiere lo que tu padre robó. Eleyanena frunció el ceño. $4 millones. Silas se rió, un sonido áspero y humorístico. $4 millones son calderilla. No, tu padre, Arthur, era el contable jefe de mi padre. No solo desviaba dinero. Robó un libro de contabilidad físico, un libro negro que contenía los números de cuenta, las empresas ficticias en paraísos fiscales y material de chantaje sobre la mitad de los políticos de Chicago. Es la llave maestra del imperio Romanov. Eleyanena sintió que se le helaba la sangre en las venas. Mi padre solo era un contable. Era adicto al juego. No podría haber llevado a cabo un robo así. Lo hizo. Y luego desapareció, dijo Silas, clavándole la mirada y clavándola al asiento de cuero. Vulov cree que tú sabes dónde está. Cree que tú tienes el libro de contabilidad. Por eso atacaron el club anoche. No estaban allí solo para matarme. Estaban allí para secuestrarte. Las piezas del rompecabezas encajaron violentamente. Los hombres que vigilaban su apartamento, el trabajo repentino y desesperado en el Obsidian Lounge. Ella había sido el cebo. No lo tengo, dijo Eleyanena con voz temblorosa. Lo juro por Dios, Silas, no he visto a mi padre en 3 años. Nos dejó sin nada. Te creo, dijo Silas en voz baja. Pero Vulov no. Si te dejan sola, sus hombres te torturarán para obtener información que no posees y luego matarán a tu hermano para dejar las cosas claras. Se inclinó sobre la consola, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Pero si eres Eleanor Romanov, mi esposa, te conviertes en intocable. Atacar a mi esposa es un acto de guerra total, algo para lo que Falk aún no está completamente preparado. Me darás una razón para aniquilarlo públicamente si se sale de la línea. Y a cambio, tú y Toby sobrevivirán. Sonreirás para las cámaras. Estarás a mi lado en las cenas del sindicato. Serás la impecable y leal reina de la mafia. Eleyanena tragó saliva con dificultad, mirando a los ojos al demonio con el que estaba a punto de casarse. «Y si encuentro el libro de contabilidad, entonces», murmuró Silas, bajando la mirada hacia sus labios durante una fracción de segundo, «puede que te deje conservar tu alma». La boda se organizó en menos de 5 días. Una obra maestra de dinero, intimidación y poder bruto. Eleyanena se paró frente a un espejo antiguo de cuerpo entero en la suite nupcial del Palmer House Hilton, mirando a una desconocida. El vestido era una creación personalizada de Oscar de Arenta, obtenida a través de una aterrada dueña de boutique que abrió su tienda a medianoche para los hombres de Silas. Era de manga larga, hecho de encaje francés transparente y seda pesada, de cuello alto pero completamente descubierto por detrás. Era precioso, era una armadura asfixiante. «Deja de temblar», murmuró Ana, la formidable mujer rusa que Silas había designado como sombra personal de Eleyanena. Ana le ajustó el velo, moviendo sus manos callosas con una delicadeza sorprendente. «Si muestras miedo, las otras esposas te comerán viva. Ahora eres una Romanov. Mantén la cabeza alta». Eleyanena respiró hondo, temblando. «Soy camarera, Ana. Hace 3 días mi mayor preocupación era si podría pagar la calefacción. Hace 3 días eras una presa». Ana la corrigió con firmeza. «Hoy eres la compañera del depredador. Compórtate como tal». Las puertas se abrieron y Silas entró. Ana retrocedió inmediatamente y salió de la habitación, dejándolos completamente solos. Silas tenía un aspecto devastador. Llevaba un esmoquín negro a medida que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, ocultando los vendajes que llevaba debajo.
Se detuvo a unos metros de distancia, y sus ojos tormentosos la recorrieron desde el delicado encaje de su cuello hasta el dobladillo de la cola de seda. Durante un largo y agonizante momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos crepitaba con la misma tensión eléctrica y peligrosa que habían compartido durante el vals. «Estás», comenzó Silas, con voz ronca y susurrante. Se aclaró la garganta y apretó la mandíbula. «Estás perfecta. Una hermosa mentira», respondió Eleyanena con amargura. Silas se acercó, invadiendo su espacio. Extendió la mano y le rozó ligeramente la mejilla con los nudillos. El contacto le provocó una descarga de fuego que le recorrió la columna vertebral. «El mundo funciona con hermosas mentiras, Eleyanena. Cuando salgamos por esas puertas, me pertenecerás. ¿Lo entiendes?», sin vacilar. «Si alguien te insulta, sonríe y yo lo arruinaré. Si alguien te amenaza, ponte detrás de mí y yo lo mataré. Somos un frente unido. Confianza perfecta entre compañeros». Eleyanena repitió sus palabras de la discoteca. «Exactamente». Él le ofreció el brazo. «¿Vamos?». La ceremonia fue un torbellino de flashes de las cámaras de la prensa social en el exterior y las miradas frías y aterradoras de la élite criminal de Chicago en el interior. Eleyanena pronunció sus votos con una voz que no parecía la suya. Cuando Silas deslizó el pesado diamante de 3 quilates sin imperfecciones en su dedo, su agarre fue férreo. Cuando el sacerdote le dijo que besara a la novia, Silas no dudó. La atrajo hacia él, deslizando una mano por la piel desnuda de su espalda, y la besó con un hambre feroz y posesiva que le robó el aliento y la dejó mareada. Se suponía que era una actuación, pero el calor de su boca se sentía aterradoramente real. La recepción fue una lección magistral de opulencia. 500 invitados llenaron el gran salón de baile. Eleyanena desempeñó su papel a la perfección. Sonrió. Asintió con la cabeza a los aterradores capos y jefes del sindicato. Bailó el tradicional primer baile con Silas, moviéndose en perfecta sincronía con el monstruo con el que se había casado. Fue durante el brindis con champán cuando la fachada se resquebrajó. Dominic Costa se abrió paso entre la multitud con el rostro pálido. Pasó por alto el perímetro de seguridad y se dirigió directamente a la mesa principal, inclinándose para susurrarle al oído a Silas. Eleyanena vio cómo cambiaba la expresión de Silas. El carismático e intocable jefe desapareció. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados Celsius. Los ojos de Silas se volvieron muertos, inexpresivos y letales. «¿Qué pasa?», susurró Eleyanena. Silas se levantó lentamente. «Sigue sonriendo», le ordenó entre dientes. «No te muevas de esta mesa». Siguió a Dominic hacia las cocinas de servicio. El corazón de Eleyanena latía con fuerza. Esperó 5 minutos, con la ansiedad en aumento. Ignorando su orden directa, recogió la pesada seda de su falda y se escabulló de la mesa, zigzagueando entre los invitados borrachos y deslizándose por las puertas batientes de la cocina. Los encontró en un pasillo apartado cerca del muelle de carga. Silas y Dominic estaban de pie junto a una gran caja de madera apoyada sobre una mesa de acero inoxidable. 2 de los guardias de Silas sujetaban contra la pared a un mensajero ensangrentado y aterrorizado. «¡Silas!», gritó Eleyanena, entrando en la dura luz fluorescente. Silas se giró rápidamente, con los ojos encendidos de furia. «Te dije que te quedaras donde estabas». «¿Qué está pasando?», preguntó Eleyanena, con la mirada fija en la caja. Silas se colocó delante de ella para bloquearle la vista, pero ya era demasiado tarde. Eleyanena lo empujó y miró lo que había dentro. No era una bomba. No era una cabeza cortada. Sobre un lecho de terciopelo negro yacía un viejo reloj de bolsillo de plata deslustrado. El cristal estaba agrietado. Eleyanena sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones en una violenta ráfaga. Sus rodillas se doblaron y Silas la agarró por la cintura, atrayéndola hacia su pecho. Ella conocía ese reloj. Se lo había comprado con su primer sueldo cuando tenía 16 años. En la parte posterior había un grabado que decía: «Para el mejor papá. Con amor, Eleyanena y Toby». «Mi padre», dijo Eleyanena con voz entrecortada, mientras las lágrimas le resbalaban por las pestañas, arruinando su perfecto maquillaje. «Es suyo». Silas metió la mano en la caja y sacó un pequeño y pesado trozo de papel pergamino que descansaba debajo del reloj. Lo desplegó, apretando la mandíbula con tanta fuerza
que parecía que fuera a romperse. Se lo entregó a Eleyanena. La nota estaba escrita con una elegante letra cursiva. Una boda preciosa, Silas, pero un novio nunca debería celebrar sin su suegro. Arthur te envía sus saludos. Si quieres que vuelva con vida, y si quieres tu preciado libro de contabilidad, lleva a la novia a los almacenes del Navy Pier a medianoche. Ven sola. Vivier Victor Vulov no solo quería el libro de contabilidad, tenía a Arthur Hayes y ahora quería a Eleyanena. Eleyanena miró a Silas. Su mundo se desmoronaba por completo. Su padre estaba vivo. Estaba vivo y estaba en manos de un carnicero. ¿Qué hacemos?, susurró con voz quebrada. Silas Romanov, el hombre más temido de Chicago, miró a su nueva esposa. Sacó su pistola Sig Sauer de la funda de su smoking y comprobó la recámara con un repugnante clic metálico. Hacemos lo que los Romanov saben hacer mejor, Eleyanena, dijo Silas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro aterrador y mortal. Vamos a la guerra. La lluvia comenzó a caer mientras el Maybach blindado avanzaba lentamente por el desolado tramo del Navy Pier. No era la zona turística llena de norias y algodón de azúcar. Era el cementerio industrial del muelle, un laberinto de contenedores oxidados, almacenes abandonados y el sofocante olor a salmuera y pescado en descomposición. Eleyanena se había quitado el delicado velo de encaje francés. Llevaba una pesada chaqueta táctica negra de Silas sobre su vestido de novia de Oscar de la Renta. Una combinación de seda blanca pura y nylon balístico, un reflejo perfecto de la noche. Había cambiado sus tacones con incrustaciones de diamantes por un par de botas militares negras que Dominic le había tirado desde el maletero. Silas cargó un cargador nuevo en su rifle, y el sonido metálico resonó con fuerza en el tenso silencio del vehículo. Miró a Eleyanena con la mandíbula apretada. «Quédate detrás de mí», ordenó Silas, con una voz desprovista de su habitual suavidad arrogante. «Dominic tiene francotiradores apostados en las grúas del sur. Si algo sale mal, tírate al suelo y arrástrate hasta este coche. ¿Entendido?» «Es mi padre, Silas», dijo Eleyanena con una voz inquietantemente tranquila. El pánico del hotel se había evaporado, sustituido por una concentración fría y cristalina que no sabía que poseía. «Necesito mirarle a los ojos». Silas la estudió durante un largo momento. Vio el cambio en ella. La camarera asustada había desaparecido, sepultada bajo el peso de su nueva realidad. Asintió con la cabeza una sola vez. Salieron a la lluvia helada. Las pesadas puertas de acero del almacén 4 estaban entreabiertas, derramando una luz amarillenta y enfermiza sobre el asfalto mojado. Silas empujó la puerta con la bota, con el arma en alto. El interior era cavernoso, lleno de pilas de palés de madera. En el centro de la sala, bajo una única bombilla halógena, había una mesa plegable. Detrás de ella estaba Viktor Falov. Era un hombre enorme, con una espesa barba plateada y una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda. A su lado había 6 mercenarios fuertemente armados, pero fue el hombre sentado cómodamente en una silla plegable junto a Falov lo que le cortó la respiración a Eleyanena. Arthur Hayes no tenía moretones, no estaba atado, llevaba un traje italiano a medida, bebía un vaso de whisky y se reía de algo que Volkov acababa de decir. «¡Ah, la feliz pareja!», exclamó Volkov, abriendo los brazos en un gesto burlón de bienvenida. «Puntuales, respeto eso en un hombre, Silas. Y Eleyanena, una novia preciosa. De verdad». El Eleanor ignoró a Bulov. Sus ojos estaban fijos en el hombre por el que había llorado durante 3 años, el hombre que la había dejado ahogarse en deudas, que había dejado a Toby morir de un fallo cardíaco. «Papá», susurró Eleyanena, con un sabor a ceniza en la boca. Arthur dejó su copa sobre la mesa. Miró a su hija, no con el alivio de un rehén rescatado, sino con la leve molestia de un hombre de negocios interrumpido durante una reunión. «Hola, Eleyanena», dijo Arthur con suavidad, levantándose y sacudiéndose una mota de polvo de la solapa. «Debo decir que estoy impresionado. Sabía que eras ingeniosa, pero llamar la atención del jefe Romanov, eso es ascender en el mundo». La verdad golpeó a Eleyanena como un puñetazo en el estómago. El aire salió de sus pulmones. Tú no eres un rehén», susurró. «¿Un rehén?». Arthur se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «No seas dramática, cariño. Víctor y yo somos socios. Lo hemos sido durante 3 años.
Silas se colocó ligeramente delante de Eleyanena, protegiéndola con sus anchos hombros. Traicionaste a mi padre, Arthur. Robaste el libro de contabilidad y luego corriste a su mayor rival. Eres un hombre muerto. Hice una inversión inteligente, Silas, replicó Arthur con una sonrisa de satisfacción en los labios. Tu padre era de una familia adinerada. Carecía de visión. Víctor me ofreció la mitad de mi salario y un porcentaje de los territorios Romanov una vez que te derrocáramos. Pero había un problema. Arthur miró directamente a Eleyanena con los ojos completamente desprovistos de calidez paterna. No pude llevarme el libro de contabilidad físico cuando huí. Los hombres de tu padre estaban demasiado cerca. Tuve que esconderlo. Lo escondí en el único lugar donde sabía que Alex Romanov nunca buscaría. Arthur suspiró profundamente. Lo escondí dentro del viejo estuche de la guitarra acústica de Toby, la que ya nunca toca. Eleyanena se quedó paralizada. Necesitaba que me lo trajeras, Eleyanena, continuó Arthur, saliendo de detrás de la mesa. Pero estabas bajo la vigilancia constante de los hombres de Silas. No podía llegar hasta ti. Entonces te fuiste y te casaste con el chico. Era la oportunidad perfecta. Los hombres de Victor enviaron el reloj a la boda, sabiendo que el ego de Silas exigiría una confrontación cara a cara para salvar al padre de su nueva esposa. Arthur extendió la mano. Dame el libro de contabilidad, Eleyanena. Sé que lo has encontrado. La funda de la guitarra de Toby fue tirada hace 2 años, pero el libro no estaba dentro. Dámelo, y Víctor te dejará salir de aquí con tu nuevo marido. Si te lo quedas, Toby no llegará a su operación mañana por la mañana. Un silencio pesado y sofocante se apoderó del almacén. La lluvia golpeaba sin descanso el techo de hojalata. Silas apretó con fuerza su rifle. Había traído un ejército, pero si Volov tenía hombres en el hospital, estaban completamente en jaque mate. Miró a Eleyanena con una profunda y poco habitual disculpa en sus ojos gris tormenta. No había conseguido protegerla. Pero Eleyanena no miraba a Silas, miraba al suelo. Y entonces al principio suavemente comenzó a reír. Era un sonido frío y sin humor que resonaba en las húmedas paredes de hormigón. Silas frunció el ceño y bajó ligeramente el arma. La expresión de satisfacción de Bulov se tambaleó y su mano se deslizó hacia la pistola enfundada. Eleyanena dejó de reír y levantó lentamente la cabeza. La chica, aterrorizada y abrumada, había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba una mujer con ojos tan despiadados y calculadores como los del jefe de la mafia que estaba a su lado. «Siempre me has subestimado, papá», dijo Eleyanena con voz clara y aguda. «¿Creías que dejé la universidad solo para ser camarera y pagar tus facturas? ¿Creías que solo era una chica ingenua que hacía de niñera de Toby?» Arthur frunció el ceño y una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. «Eleyanena, deja de jugar. Dame el libro». «Encontré el libro de contabilidad hace 3 años», admitió Eleyanena, dando un lento paso adelante y saliendo de detrás de la protectora sombra de Silas. «Lo encontré la noche en que desapareciste, pero no lo escondí, y desde luego no lo traje aquí». «Entonces, ¿dónde está?», exigió Bulov, con su marcado acento agravado por la ira. «Lo quemé», dijo Eleyanena con tono seco. El almacén quedó en silencio. Arthur palideció. ¿Qué has hecho? Estúpida. Ese libro valía cientos de millones de dólares. Era la llave de todo el mundo subterráneo de Chicago. Sé exactamente lo que era, espetó Eleyanena, con los ojos brillando con un fuego peligroso. Porque antes de prenderle fuego, lo leí. No abandoné mis estudios de contabilidad porque suspendiera, papá. Los abandoné porque mis profesores dijeron que tenía memoria fotográfica y una aptitud innata para el descifrado forense. Soy el doble de buena contable que tú. Se tocó la sien con un dedo bien cuidado. Cada número de raíces offshore, cada empresa ficticia, cada archivo de chantaje sobre el concejal y los jueces. Ya no hay ningún libro físico, Víctor. El libro de contabilidad de los Romanov está guardado aquí mismo. Yo soy el libro de contabilidad. Los ojos de Volkov se abrieron de par en par al darse cuenta. Silas miró a su nueva esposa, completamente hipnotizado. La mujer a la que había obligado a bailar un vals acababa de dar jaque mate a 2 de los hombres más peligrosos de la ciudad. «Si eso es cierto», gruñó Volkov, sacando su arma y apuntando directamente al pecho de Eleyanena, «entonces te cortaré la cabeza y tomaré los territorios de Silas por la fuerza. Dispara a los 2».
Yo no haría eso, dijo Victor, Yanena con calma, sin siquiera pestañear ante la pistola. Porque mientras iba sentada en la parte trasera del Maybach de Silas de camino aquí, utilizando su Wi-Fi satelital altamente encriptado, hice algunas operaciones bancarias. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta táctica de Silas y sacó su smartphone. Tus principales cuentas offshore en las Islas Caimán, las que terminan en 4482 y 9110, recitó Yanena sin fallar. Pensabas que eran seguras porque Arthur las vinculó a la red Romanov Phantom, pero como conozco las claves maestras de descifrado, acabo de transferir $75 millones de tus activos líquidos a un fideicomiso ciego controlado por el sindicato Romanov. Falk se quedó paralizado. Mientes. Como si fuera una señal, el teléfono satelital de Bulov, que llevaba en el bolsillo del pecho, comenzó a sonar frenéticamente. Lentamente, metió la mano en el abrigo, sin bajar el arma que apuntaba a Yanena. Contestó el teléfono y se lo llevó al oído. Yanena observó cómo su rostro pasaba de rojo a pálido y luego a un tono grisáceo enfermizo. ¿Se ha ido?, susurró Falk al teléfono. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Dejó caer el teléfono. Se volvió hacia Arthur, con los ojos ardientes de una furia desquiciada y asesina. Me dijiste que era una camarera estúpida. Me dijiste que era una ventaja. Victor, espera. Está fingiendo, suplicó Arthur, retrocediendo con las manos en alto, aterrorizado. El karma es un padre, susurró Yanena. Acabad con ellos, rugió Silas. Se desató el caos. Silas no apuntó a los hombres de Volkov. Apuntó directamente a los focos que había sobre ellos. El almacén se sumió en una oscuridad total, salvo por los destellos estroboscópicos de los disparos. El rugido ensordecedor de las armas automáticas llenó el espacio. Yanena se tiró al suelo al instante, pegándose al frío hormigón mientras las balas silbaban por encima de ella. Sintió que una mano pesada la agarraba por la chaqueta táctica y la arrastraba violentamente detrás de una pila de cajas de acero. Era Silas. Olía a cordita y a lluvia. El tiroteo duró menos de 60 segundos. Los francotiradores de Dominic habían hecho su trabajo desde las torres de las grúas, eliminando a los mercenarios de Volkov a través de las altas ventanas del almacén en el momento en que se apagaron las luces. Cuando cesaron los disparos, el silencio era ensordecedor y absoluto. Silas encendió una linterna táctica acoplada al cañón de su rifle. El haz de luz barrió el suelo. Los hombres de Volkov estaban muertos. El propio Viktor Volkov yacía cerca de la mesa de juego, completamente neutralizado y acurrucado en un rincón, milagrosamente ileso, pero llorando histéricamente, estaba Arthur Hayes. Silas mantuvo su rifle apuntando al pecho de Arthur y miró a Yanena. ¿Quieres que lo mate?, preguntó con voz muy seria. No era una amenaza, era un regalo de boda. Le estaba dando la última oportunidad de elegir. Yanena se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de su vestido de Oscar de la Renta, ahora arruinado. Se acercó al hombre que la había abandonado, que había estado dispuesto a cambiar sus vidas y la de Toby por dinero. Arthur la miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Yanena, por favor, soy tu padre, somos de la misma sangre. La sangre no te convierte en familia, dijo Yanena con voz gélida, sin piedad ni vacilación. Sil dio su palabra de proteger a mi hermano. Tú nos vendiste a un carnicero. Ya no tienes una hija, Arthur, y tampoco tienes un hijo. Le dio la espalda y miró a Silas. Déjalo. Deja que la policía lo encuentre atado al cadáver de Bulov con las pruebas de malversación que acabo de enviar por correo electrónico a la línea de denuncias del FBI. Su lugar está en una jaula, no en un ataúd. Silas bajó el arma. Una sonrisa lenta y profundamente sincera se extendió por sus rasgos afilados. Había pensado que se casaba con una estrella porno para proteger su imperio. No se había dado cuenta de que acababa de casarse con una reina capaz de gobernarlo. Se acercó a ella, rodeándole la cintura con su brazo bueno y atrayéndola hacia él. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, eléctrica y embriagadora. «Transferiste $75 millones con tu teléfono en el coche», murmuró Silas, rozándole la oreja con los labios. ¿$880 millones? En realidad, corrigió Yanena en voz baja, mirándole a los ojos tormentosos. Encontré un fondo de inversión oculto mientras aparcábamos. Espero que no te importe.
Lo considero mi dote. Silas echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido rico y resonante que llenó el sangriento almacén. Era la misma risa del Obsidian Lounge, pero esta vez no era un juego cruel. Era puro y auténtico asombro. Las atrajo hacia él y le dio un beso feroz y apasionado allí mismo, en la oscuridad, entre los restos de sus enemigos. Eleanor Romanov, susurró Silas contra sus labios, con voz grave y llena de una devoción oscura y permanente. Si alguna vez me pisas los pies durante un vals, puede que te lo permita. ¿Te ha dejado sin palabras este giro romántico de la mafia? Ellen demostró que nunca fue solo un juguete en el peligroso juego de Silas. Era la mente maestra definitiva, oculta a plena vista. Si te ha encantado el intenso drama, el satisfactorio karma y la explosiva química entre un despiadado jefe de la mafia y una camarera subestimada que le ganó en su propio juego, dale al botón de me gusta ahora mismo. Nos ayuda mucho a seguir contando historias. No olvides compartir este video con tus amigos a los que les gusten los giros argumentales y las heroínas feroces y brillantes que no hacen prisioneros. ¿Quieres más historias emocionantes y trepidantes de romance, venganza e imperios oscuros? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo lanzamiento. Deja un comentario a continuación y cuéntanos qué te pareció la venganza definitiva de Elena contra su